Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo de Santander y les agradezco tanto a ustedes presencialmente como a todo el público que nos sigue virtualmente. Y como ya saben, si quieren volver a escuchar la conferencia del doctor Fernando Calvo, pues lo pueden hacer a través de nuestra web, que en 3 días lo tendrán a su entera disposición. Hoy el tema que nos ocupa realmente es tremendamente importante para todos, ¿no? Porque, pues, como le decía yo antes a Fernando, toca madera, pero que de momento pues parece que estamos a salvo, pero mañana, pasado o cualquier persona próxima a nosotras pues está preocupada con un cáncer. Entonces la investigación en el cáncer es fundamental y el doctor Fernando Calvo es un experto, así como también él es, él es una persona que es director principal del IBITEC. Y por otra parte, me ha parecido impresionante que dirige un equipo de químicos, biólogos, clínicos, ingenieros, precisamente para avanzar en la investigación del cáncer. Todo esto que estamos aquí es gracias a nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, cuya andadura la empezamos el 15 de enero del 2014 y aquí estamos todavía, es decir, 9 años ya hemos cumplido y esperamos que sigamos por muchos años. Jonathan Piedra, que nos acompaña en la mesa y que es investigador del IFCA, pues será el que hará la presentación de Fernando y ahora mismo es el responsable de que todas estas charlas sigan adelante con el Instituto de Física de Cantabria. Así que gracias, Jonathan, por estar aquí, gracias por hacer la presentación del doctor Fernando Calvo y a seguir adelante, 9 años y los que nos vengan. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Mercedes. No aplaudes. Y gracias al Ateneo. Yo creo que está cerca el 10º aniversario. Habrá que hacer algo para el 15 de enero. Ya pensaremos, Rebeca y yo, qué hacemos en esa fecha, pero espero que sea algo muy especial. Bueno, pues tengo el honor de presentar a Fernando Calvo y siguiendo un poco lo que él nos ha proporcionado, he recortado, porque su currículum es mucho más extenso de lo que yo voy a exponer hoy aquí, porque creo que lo importante es escucharle a él, no a mí. Fernando es investigador principal en el IBITEC, como ha dicho Mercedes, y su investigación, es evidente, se centra en desentrañar los mecanismos que regulan cómo se desarrolla el cáncer. Fernando es de aquí, es de Santander, y realizó su tesis doctoral en la Universidad de Cantabria estudiando el oncogen RAS. Cuando lo leí, pues no lo conocía y espero que al final de su charla lo conozca un poco mejor. Posteriormente continuó sus estudios en el London Research Institute, en el Reino Unido, investigando el papel que tienen las células de un tumor que no son cancerígenas en la progresión y diseminación tumoral. Su trabajo por aquel entonces permitió describir por primera vez cómo las propiedades físicas de los tumores alteran el comportamiento de células normales, promoviendo el crecimiento tumoral. Ya en el año 2014 estableció su propio laboratorio en el Institute of Cancer Research, también en el Reino Unido, y en el año 2018 se unió al IBITEC, o sea que lleva unos pocos años aquí en el IBITEC, donde obtuvo plaza de científico titular en el año 21. En la actualidad, como ha dicho Mercedes, dirige un equipo impresionante y multidisciplinar de personas dedicadas a la biología, la química y las matemáticas, entre otros. Decir también, ya para acabar, insisto que lo importante es escuchar a Fernando, que actúa habitualmente como evaluador para instituciones científicas nacionales e internacionales y como editor y revisor en múltiples revistas científicas. Dicho esto, creo que le damos la palabra a Fernando y Mercedes y yo nos vamos de aquí. Sí, está bien. Funciona, ¿no? Pues, sobre todo, muchas gracias a IFCA y al Ateneo por la invitación. Como han dicho, soy de Santander, así que para mí es un honor estar aquí hoy con vosotros y también muchas gracias por venir a escucharme. Y luego tendremos tiempo para resolver cualquier duda que podáis tener de la investigación. Antes de entrar en detalle sobre lo que hacemos exactamente en nuestro laboratorio para entender el cáncer, quería explicar quiénes somos y cómo tratamos de entender el cáncer, qué herramientas utilizamos, ¿no?
Y bueno, ya se ha comentado algo brevemente sobre mi trayectoria. Yo ahora soy científico titular del CSIC y trabajo aquí en el IBITEC. A ver si esto, en el IBITEC, que para los que nos conozcan está en el Parque Tecnológico de Cantabria. Llevo 20 años aproximadamente estudiando o entendiendo, tratando de entender los mecanismos que regulan el cáncer, por qué surge y cómo podemos tratarlo de mejor manera, ¿no? Brevemente mi trayectoria, yo nací en Santander, pero no había licenciatura de biomedicina aquí, así que tuve que ir al País Vasco, donde estudié bioquímica. Afortunadamente ahora la gente interesada sí que puede hacer el grado de biomedicina aquí en Santander desde hace un par de años. Y allí conseguí una beca Erasmus y pude realizar mi último año de carrera en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, en el Reino Unido, y lo cual también me dio acceso a un tipo de contrato que existe allí de prácticas que realicé en AstraZeneca, en Manchester, durante un año. A la vuelta me uní al grupo de Piero Crespo, estudiando ese Oncogen RAS, que luego explicaré un poco en detalle, para realizar el doctorado y haciendo otra vez una estancia, en este caso en Glasgow, en el Bithson Institute, también por 6 meses. Como veréis, he estado casi rebotando entre España e Inglaterra durante toda mi trayectoria. Como postdoc ya nos fuimos a Londres y estuve en el Cancer Research Institute, lo cual tuve un postdoc, unos estudios muy exitosos y me conseguí una posición de jefe de grupo ya también en Londres, al otro lado del río, en el Institute of Cancer Research, y ya en 2018 conseguí una beca Ramón y Cajal y volvimos a Santander, donde estoy en el IBITEC. Este es mi grupo ahora. La foto del grupo es un poco vieja. La gente todavía no, que se ha incorporado recientemente, no la hemos podido sacar fotos. Y como podéis ver, pues bueno, es un grupo amplio de gente de toda la geografía nacional. También tenemos estudiantes que son de Francia y de Italia, e incluso tenemos gente que estamos tratando todavía de contratar. Estas son más o menos todas las fuentes de financiación que hemos conseguido a lo largo de los años. Y quisiera destacar que no trabajamos solos. Nosotros estamos asentados en el IBITEC. Allí hay aproximadamente como 20 grupos de investigación, algunos de ellos también investigando distintos aspectos del cáncer, otros estudiando aspectos de microbiología, pero que incluso podemos aplicar ciertas tecnologías en nuestros estudios. Y también tenemos una colaboración muy estrecha con la gente del Hospital de Valdecilla, tanto a nivel de oncología como de cirujanos o de patología, lo cual nos permite estar siempre al tanto de la realidad clínica, de los tratamientos de hoy en día y los problemas que hay que tratar de afrontar. A eso se une pues, una red de colaboración internacional o nacional que he ido estableciendo a lo largo de los años, principalmente en el Reino Unido, y sobre todo también el apoyo de los pacientes y de las asociaciones que están siempre al tanto de nuestra investigación, son generosos para donar los tejidos que utilizamos para nuestros estudios y sin los cuales obviamente no seríamos capaces de desarrollar ciencia puntera, ¿no? Eso es más o menos lo que quería contar sobre nosotros. Ahora vamos a explicar un poco, antes de entrar en detalle, sobre lo que hago, cómo investigamos, ¿no? Y la investigación en cáncer es muy, muy compleja. Necesitaría una charla o un curso de universidad de 12 meses para poderlo explicar en detalle, pero quisiera hacer simplemente un resumen. Y lo que nosotros hacemos es tratar de modelar lo que ocurre en un paciente con cáncer en un entorno controlado, como puede ser un laboratorio que nos permita pues, estudiarlo en detalle, realizar manipulaciones, etc. Entonces, por regla general, lo que hacemos es extraer tejidos de los pacientes o de modelos animales que desarrollan cáncer y establecer células, como puede ser, de nuevo, esta de aquí, que podemos mantener en cultivo, ¿no? en incubadores y que podemos manipular y estudiar en detalle. Luego, estas células que provienen de un cáncer,
lo que hacemos es estudiar a fondo su comportamiento, sobre todo en aquellos comportamientos que son muy peligrosos en un paciente. Por ejemplo, cómo crecen, qué forma pueden tener, cómo se asocian, qué arquitectura, si se mueven, si son capaces de irse a otro sitio y cómo interaccionan entre ellas. Y lo que tratamos de hacer es generar modelos para los distintos tipos de células que pueda contener un tumor, ¿no? Distintos tipos celulares y donde también las vamos a investigar en distintos contextos. Vamos a empezar de una forma muy sencilla, poner las células en un plato de cultivo y ver si se mueven, si no, y luego tratar de generar contextos un poco más complicados que sean más fehacientes a la realidad biológica, ¿no? Lo que ocurre en un animal o en un paciente. Luego, estos modelos los estudiamos de manera exhaustiva, tanto a nivel de composición, que aquí lo he llamado caracterización molecular, como de comportamiento, como lo hemos dicho. Y luego, al extraer todo este tipo de información, se va a generar muchas informaciones y es ahí cuando necesitamos ese apoyo de matemáticos o de bioinformáticos que nos ayuden a realizar un análisis de tantos componentes y componentes tan complejos para poder generar una hipótesis, ser capaces de interpretarlo y generar hipótesis que luego más adelante volveremos a los distintos modelos para tratar de validarlas, ¿no? Así, visto así, es realmente abstracto para aquellos que no sean expertos, así que he tratado de hacer un ejemplo, espero que relativamente sencillo. Y es, por ejemplo, tenemos una pregunta muy sencilla y es, tenemos dos células relativamente similares y queremos saber cuál es la que corre más, cuál es la que se mueve más rápido y por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, son dos células que son rojas, tienen 4 cosas redondas, etcétera. ¿Por qué esta que aquí lo podemos ver corre más que la otra? Entonces, lo que hacemos es, como he comentado, tratar de observar todos los componentes característicos de cada una de estas dos células. En su caso serían en una célula proteínas o genes. Y ya tendríamos pues, una lista de posibles causas de por qué este se mueve. Entonces, lo que hacemos es empezar a cambiarlas, ¿no? Pues podemos coger las ruedas del Ferrari y ponerlas en el Volkswagen y ver quién se mueve más rápido. Pues resulta que no es tan relevante. O cambiar los asientos, o cambiar el volante, etcétera. Y quizás lleguemos a un punto en que somos audaces para cambiar el motor. Y resulta que pones el motor del Ferrari en el Volkswagen y se mueve a toda pastilla, ¿no? Entonces ahí ya hemos sido capaces de determinar el componente crítico, o uno de ellos al menos, que determina el distinto comportamiento, ¿no? Y lo hemos sido capaces de simplemente por manipularlo y llegar a una conclusión. En cáncer hacemos esto, pero lo hacen todos los laboratorios del mundo, entonces se está generando un conocimiento, digamos, compartido y ya casi que vas a tiro hecho y sabes que el motor es casi lo más importante y empiezas a indagar qué parte del motor o qué pasa si cambiamos ciertos componentes o si no usamos gasolina, etcétera, ¿no? Espero que eso haya quedado más claro. Ahora ya sí, entrando al tema esencial de la charla que quería tratar hoy, que es que la he titulado como Descifrando cómo corrompe el cáncer los tejidos para diseñar nuevos tratamientos para cáncer más efectivos, ¿no? Obviamente la charla gira en torno al cáncer, y voy a tratar de explicar aspectos esenciales hoy en día en el cáncer y sobre todo centrarme en los avances que ha habido en la forma de tratarlo, ¿no? Que nos ha dado nuevas esperanzas a los pacientes que hace, por ejemplo, 20, 30 años no existían. Pero también quiero destacar que a pesar de esos avances hay aún pacientes que o bien no responden a los tratamientos o no tienen un tratamiento que sea efectivo para ellos. Y para ello voy a ir a centrarme ya más en mi aspecto o mi foco de investigación, que es un fenómeno que ocurre en muchos de los cánceres, de los tumores sólidos, que es como ese cáncer que aparece es capaz de corromper las células que no son cáncer y se empiezan a comportar de manera no normal e incluso contribuir al desarrollo de la enfermedad y cómo pueden incluso influir
en el tratamiento, en la respuesta de los pacientes a los tratamientos. Y para ello, esencialmente, lo que hacemos es tratar de descifrar esa comunicación que existe entre el tumor y esas células no normales que las corrompe, ¿no? Y si somos capaces de descifrar más o menos el lenguaje que utilizan, interpretarlo y entender lo que ocurre y empezar a generar nuevos tratamientos más eficaces. Bueno, esta es una pregunta que, a pesar de no ser oncólogo y no tratar pacientes, simplemente por ser un biólogo del cáncer, recibo a menudo, y es ¿por qué hay hoy en día más cáncer, ¿no? Y estas son principalmente las causas. La principal causa es que la población en general, sobre todo en países desarrollados, está más envejecida. Y el cáncer es un proceso que ya explicaré, pero que está muy asociado al envejecimiento. Simplemente cuando nos hacemos más mayores, hay ciertos procesos que empiezan a funcionar de manera peor y eso puede dar lugar a cáncer. Esto además está asociado a ese envejecimiento al cáncer, está asociado a una mejora que ha habido en la sanidad y obviamente la gente ya no tiene enfermedades infecciosas o no fallece de otros tipos de causas y es por tanto más probable que desarrollen enfermedades para las que aún no hay una cura bien establecida, ¿no? Además, hay cambios actuales en el estilo de vida, que pueden ser la alimentación, algunos hábitos como el fumar, que unidos a la exposición de ciertos factores ambientales, el sol, una mayor exposición al sol, etcétera, han aumentado el número de casos de cáncer hoy en día. Y otro factor que es muy, muy relevante es que hoy en día somos capaces de detectar el cáncer. Antes había mucha gente que fallecía y no se sabía exactamente por qué, y quizás es que había tenido un cáncer y no lo sabíamos, y había fallecido de cáncer. Entonces hay una mayor detección y obviamente hay aumentado el número de cánceres o por qué hay más cáncer hoy en día. Pero bueno, hay más cáncer, pero también hemos mejorado mucho en la capacidad de detectarlo de manera temprana y de tratarlo. Y esto es una gráfica que, bueno, es un poco complicada de interpretar, pero esto es lo que comentaba, que hay mucho más cáncer, pero si en cierta forma somos capaces de normalizar por ese envejecimiento de la población que he comentado, en realidad la tasa de mortalidad está descendiendo. Y no solo eso, la carga de enfermedad, que es simplemente los efectos secundarios o cuánto es capaz la gente de sobrevivir desde que le diagnostican cáncer, también se ha visto disminuido. Y eso significa que se detecta antes, se detecta mejor y hay muchos mejores tratamientos para la enfermedad y mejor calidad de vida. Así que hay más cáncer, pero bueno, hay esperanza, se puede tratar mejor. Y aquí ya es cuando voy a tratar un poco de explicar qué ocurre, ¿no?, cuando una persona desarrolla cáncer. Y bueno, esto es un poco un batiburrillo de biología, pero espero que os quede claro que la principal causante es que hay un daño que puede ser de muchos estilos, puede ser un daño por radiación o puede ser un daño por exposición a un cancerígeno como el humo de tabaco, etcétera, en una célula. Y este daño, por alguna razón, o porque se acumulan o porque la célula está en un estado particular, no es capaz de repararse. Normalmente esos daños las células pueden repararlos. Y esa mutación conlleva, o esos cambios que tiene, conllevan la adquisición de nuevas propiedades. Y la principal propiedad de un cáncer es que empieza a crecer de manera más o menos incontrolada. Todos los tejidos tienen una forma y un tamaño muy bien definido. Cuando surge esa mutación, empiezan a crecer y a escaparse de esa arquitectura definida de un tejido. Y más o menos esto es un proceso iterativo por el cual crecen más, son capaces de mutar más, y al final lo que se va a hacer es como ocurre en ecología, se va a ver un proceso de selección de aquellas células que están mejor adaptadas a crecer mejor o a hacer ciertas capacidades,
van a ser seleccionadas y va a haber más mutación y en algún momento van a ser incluso capaces de escaparse de ese tejido original y dispersarse por la circulación y empezar a ir a crecer y a expandirse por otros tejidos, que ese es lo que se denomina metástasis y que es el principal factor crítico en el desarrollo de la enfermedad, porque este es el estadio para el que apenas hay tratamientos y que supone mucho mayor riesgos para los pacientes. Si somos capaces de encontrar el tumor mucho antes, hay mayores posibilidades de curarlo, ¿no? Y ahora entramos en los tratamientos. Y como he dicho, si somos capaces de encontrar un tumor sólido que surge en un órgano en un estadio inicial, que no haya progresado, casi que el mejor tratamiento que existe en la actualidad es el de siempre, es extirparlo, ¿eh? Ser capaces de, sobre todo si es un tejido que es dispensable o en el que se puede hacer una cirugía óptima, pues es quitar ese tumor y en cierta forma esperar que no haya ido a estadios más avanzados y que haya sido capaz de expandirse. Eso es, por regla general, la principal línea de acción como tratamiento de muchos cánceres, y quizás hay algunos pacientes que reciben, por si acaso, un tratamiento adicional en el caso de que alguna célula se haya podido escapar y no la hayan detectado, ¿no? Esto, como digo, va a depender mucho del tipo de órgano, de su localización dentro del órgano y del tipo de cáncer y en la etapa en la que está, o incluso el estado de salud del paciente. Igual son cirugías muy complejas y no son idóneas para ciertos pacientes. Luego, hay otros tratamientos, y voy a empezar casi también desde los más antiguos a los más actuales, que simplemente lo que tratan de hacer es aprovechar en cierta forma alguna cualidad que presentan estas células cancerígenas en su contra, ¿no? Y como he comentado, la principal característica de un cáncer es que crece mucho, crece muy rápido, ¿no? Y eso ha conllevado el desarrollo esencialmente de tratamientos tóxicos, que son la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia y la quimioterapia lo que hacen son tratamientos tóxicos para las células y son especialmente tóxicos para células que crecen rápido y mucho, ¿eh? Entonces, ese tratamiento va a tener preferencia, por regla general, en las células cancerígenas, ya que son estas las que crecen muy rápido. Pero obviamente también va asociado a unos efectos secundarios. Al final son efectos tóxicos y ahí pueden ser que células que también crezcan muy rápido, como por ejemplo o que necesitan mucha regeneración, como las células de los folículos pilosos del pelo, que también se vean afectadas, o incluso células del tracto intestinal, etcétera. Y obviamente un problema que surge aquí y que va a ser bastante común a muchos de los tratamientos que existen actualmente es que en algún momento va a haber pacientes que van a desarrollar lo que se denomina resistencia. Y resistencia es esencialmente que los tratamientos dejan de funcionar. Y dejan de funcionar esencialmente por, de nuevo, ese proceso de selección y de crecimiento rápido que surgen en las células, de tal forma que vas a poder matar muchas de ellas, pero igual surge una que por cualquier razón, porque tiene una mutación X, esa droga ya no le funciona. O igual es que crece menos o crece más lento y ya no funciona y tú sigues teniendo cáncer, ¿no? En ese sentido es bueno siempre tener alternativas. Estudios más recientes es cuando han propuesto nuevos tipos de tratamientos y son, por regla general, tratamientos más específicos y basándose en otras características propias de cada tumor. Y es aprovecharse de esos cambios que han surgido en las células tumorales, que llamamos mutaciones, que lo que pueden es generar una nueva diana. Esta es una mutación que no hay en células normales, por regla general solo están en las células cancerígenas, e igual si encontramos un fármaco específico para esa mutación, solo seríamos capaces de matar a las células cancerígenas. Y eso es lo que se llama, digamos, más o menos terapia dirigida, y es simplemente pues, identificar esos oncogenes, como por ejemplo el oncogen RAS que ha mencionado él,
y tratar de encontrar un fármaco que funcione para esa mutación específica. Y se han desarrollado ya algunos fármacos en ese sentido que son muy efectivos y que en cierta forma suponen ciertas mejoras sobre la quimioterapia. Por ejemplo, hay muchos menos efectos secundarios, pero bueno, también hay puntos en contra, ¿no? Necesitamos tener ese fármaco y necesitamos ser capaces de identificar esa mutación para tratar en los pacientes. Y de nuevo nos surge el problema de la resistencia. En este caso, el proceso es el mismo. Al final, cómo funcionan estas terapias es que pues, tienes, digamos, una cascada de señalización. Perdón. Una cascada de señalización y esta es tu mutación y encuentras un fármaco para alterarlo y lo que hace la célula es encontrar otro recoveco para hacer el mismo proceso. Y eso puede surgir a través de mutaciones o simplemente porque ese recoveco ya existía, lo que pasa es que no lo estaba siendo utilizado, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos la aparición de resistencia. Y luego ya entramos en nuevas terapias que han surgido en la última década, más o menos. Y para esas terapias tengo que hablar de uno de mis focos de investigación, que es lo que llamamos el microambiente tumoral. El microambiente tumoral es al final todos esos componentes que forman parte del tejido de un tumor, pero que no son células mutadas, que no son cáncer. Y aquí tenemos un ejemplo. En rojo están las células cancerígenas, este es un modelo animal, y en verde están las células que no son cáncer. Como podéis apreciar, el contenido es más o menos mitad y mitad, ¿no? Lo que quiere decir esto es que el componente no tumoral, el microambiente tumoral, es muy importante a nivel de contenido en los tumores. ¿Y qué forma parte de este microambiente tumoral? Pues simplemente pensad en cualquier tejido. En cualquier tejido va a tener que haber vasos capilares que sean capaces de llevar el oxígeno y los nutrientes a las células, al tejido para poder funcionar. Pues en un tumor también tienen que existir. Luego además va a haber células inmunes que también, como en cualquier otro tejido, pues van a estar por ahí vigilando, ¿no? que no haya infecciones. Y también va a haber unas células que se llaman fibroblastos, que lo que hacen es generar como todo el andamiaje que sostiene el tejido y obviamente, pues digamos, la estructura, ¿no? El hormigón que mantiene cada tejido, pues le da forma y le da sustento para que funcione. Pues todos esos componentes están también presentes en un cáncer. Va a necesitar oxígeno, nutrientes, va a tener que tener sustentación, etcétera. Pero lo que ocurre es que en cáncer, todas estas células normales que acabo de comentar, pues no son normales. Es el componente que he comentado de corrupción. Por alguna razón, la aparición de ese tumor altera toda la comunicación que existe en ese órgano para que funcione de manera normal y muchas de estas células se empiezan a comportar de una manera anormal. Como un ejemplo, pues las células inmunes que igual en teoría tenían que estar atacando ese tumor porque es algo extraño, lo que hacen es no lo reconocen o no son capaces de llegar, están en cierta forma inactivadas. Las células endoteliales que forman normalmente vasos sanguíneos para el tejido de forma muy ordenada, pues aumenta mogollón. El cáncer necesita muchos nutrientes porque crece muy rápido, entonces necesita generar muchos de estos vasos sanguíneos, que en un proceso se llama angiogénesis, y lo que pasa es que están totalmente caóticos. Y luego están los fibroblastos, que es lo que os he comentado antes, que generan tejido y dirigen un poco la comunicación entre las distintas células y están sobreactivados y digamos que la arquitectura del tejido se ve muy alterada. Y lo que se ha visto en los últimos años es que estas células normales del tejido, que están corrompidas, no están ahí simplemente, estoy corrompida, no. Se ven que se ha podido estudiar que participan activamente en casi todos los procesos que son claves para el desarrollo de un cáncer.
Y aquí puedes pensar pues, que una célula crezca, que una célula genere vasos sanguíneos, que una célula sea capaz de moverse e invadir y metastatizar, que una célula sea capaz de desarrollar las resistencias que he comentado. Pues estas células normales o corrompidas son capaces de participar en todos estos procesos. Y esto, obviamente, si son tan importantes, pues la gente ha empezado a pensar, digo, pues igual si somos capaces de modularlas, también vamos a poder crear terapias dirigidas a las células normales corrompidas, ¿no? Esto es simplemente para destacar que, sobre todo en el paso de esta progresión, cuando los tumores o los cánceres que surgen pasan a su estadio mucho más maligno, más peligroso, es clave la generación de un microambiente corrupto para desarrollar metástasis. Pero como comentaba, estas células han empezado a surgir como dianas para terapia. Por ejemplo, os acabo de decir, las células cancerígenas o el cáncer necesita ser capaz de generar muchos más vasos sanguíneos porque necesita mucho oxígeno, muchos nutrientes para poder mantener ese ritmo de crecimiento. Entonces, una idea que se desarrolló es decir, pues bueno, vamos a matar de hambre al cáncer, ¿no? Si no es capaz de generar esos vasos sanguíneos, pues igual es un tratamiento efectivo. Y estas son las terapias que se llaman antiangiogénicas, hay algunas todavía establecidas en la clínica y que tienen en algunos tumores algún rango de éxito. Además, modular estos vasos sanguíneos, que como he comentado, en tumores tienen un rango caótico, una arquitectura caótica, también nos hace suponer que si somos capaces, en cierta forma, de normalizarlas, otros fármacos anticáncer van a poder ser capaces de penetrar de mejor manera. Porque una cosa de lo que ocurre en los tumores es que estos vasos sanguíneos están como rotos y las drogas no llegan bien. Y como digo, se han desarrollado terapias contra esto. Lo único que se está empezando a observar es que en algunos tipos de tumores el hecho de intentar matarles de hambre lo que les hace es, no sé, como ocurre con un lobo a veces, ¿no? Que se vuelven hiperagresivos y puede llegar a ser contraproducente. Las células están en un territorio hostil y tratan de irse a otro sitio donde igual sí que tienen acceso más rápido a oxígeno o a bases o a la sangre, y puedes generar metástasis en un tumor que antes no lo era. Y por último pasamos a la inmunoterapia, que está muy en boga hoy en día. Y esta inmunoterapia, los tratamientos que hacen, la idea principal es tratar de, como comentaba, estas células inmunes que no son capaces de reconocer al cáncer o que no son capaces de llegar al cáncer, tratar de reactivarlas. Y en inmunología había mucho conocimiento a base del estudio de infecciones, etcétera, de los mecanismos que regulan la activación e inactivación de las células inmunes. Y simplemente la inmunoterapia lo que ha hecho ha sido tratar de utilizar ese conocimiento, pero en un contexto distinto, en el de cáncer. Y ahora, hoy en día, existe un tratamiento adicional para ciertos tipos de cáncer, sobre todo aquellos tipos de cáncer que son capaces de generar muchas señales de hola, estoy aquí, para las células inmunes, y en esos contextos funciona muy bien. Y aquí, pues eso, el contexto de terapia personalizada es que hoy en día para muchos tipos de cáncer, y por ejemplo el cáncer de colon, que es uno en el que nos hemos centrado, existe esta realidad terapéutica, existen muchos tipos de terapias alternativas y esencialmente el oncólogo va a decidir qué tipo de tratamiento te va a dar a ti según las características moleculares de tu tumor o su estadio. Como he dicho, si es un tumor que está muy localizado, lo mejor es cirugía y quizás te den una terapia adicional, pero solo por si acaso. Pero luego ya, si empiezan a aparecer pues una mutación para la que existe un fármaco, en este caso es una mutación en EGFR, pues te pueden dar un fármaco que existe y funciona. Si tienes ese tipo de tumores que son capaces de generar muchas señales de alarma para el sistema inmune, te van a dar inmunoterapia. Y si desgraciadamente no tienes ninguno de estos tipos, pues vas a seguir el tratamiento, digamos, convencional, que va a ser quimioterapia, ¿no? Y eso ha mejorado mucho el tratamiento de los pacientes, en algunos casos bajan los efectos secundarios,
la respuesta va a ser más específica, en algunos casos vas a poder tratar de evitar sobretratamiento a pacientes que igual el tratamiento no iba a ser efectivo y te van a dar el que va a ser efectivo para ti. Y eso ha supuesto un gran avance, como comentaba en las gráficas anteriores. El problema es que hay algunos pacientes que presentan todas las características que le hacen susceptible para un tratamiento, pero que aún así no responden. Y ahí entran, como he comentado, bueno, pues los que responden bien, hay algunos que no responden, pero podemos entender por qué no responden. Si ha habido, como he comentado, una mutación en la diana que estaba dirigida al tratamiento, pues bueno, pues entendemos por lo que ocurre. Pero hay otros pacientes que aún no somos capaces de entender por qué responden. Y esencialmente ahí es donde se centra mi investigación, la que estoy tratando de desarrollar aquí en el IBIBITEC, ¿no? Y este es esencialmente, quería destacar, un proyecto que nos acaban de conceder, europeo, de la ERC, que se centra esencialmente en lo que he comentado, tratar de descubrir por qué en cáncer de colon, que tenemos toda esta gama de tratamientos, hay algunos pacientes que responden muy bien y otros que no, a pesar de tener las características que lo hacen susceptible, ¿no? Y para ello, nosotros nos centramos en el principal foco de atención de mi laboratorio, que es estudiar estas células que he comentado anteriormente, que son los fibroblastos. Los fibroblastos normales son, por regla general, como los albañiles y también los principales organizadores de los tejidos. Porque los fibroblastos en un tejido normal son los que generan ese cemento, esa matriz, ese soporte que le va a dar forma al tejido en concreto, ¿no? Esto es, en verde es en un tejido adiposo, como puede ser una mama, esto es en piel, es el azul, y esto es en un páncreas. Y los fibroblastos son los que generan esos soportes que sustentan y dan forma a los tejidos. Pero es que además son capaces también de generar factores de señalización que lo que hacen es, en cierta forma, coordinar a los otros tipos de células que va a haber en un tejido para que vayan a su sitio correcto y, en cierta forma, se orienten y se comporten de la manera correcta y coordinada, y contribuyendo, por tanto, a la funcionalidad de esos tejidos. ¿Y qué ocurre en cáncer? Pues en muchos tipos de cánceres lo que pasa es que el contenido de estos fibroblastos se aumenta mucho. Aquí es una tinción, simplemente en marrón vamos a ver el contenido de fibroblastos que hay en un tumor, el resto será probablemente cáncer, y vemos que tanto en cáncer de colon como en cáncer de mama hay mucho contenido de fibroblastos. Y lo que os comentaba antes, no solo es que haya más fibroblastos, es que esos fibroblastos van a estar corrompidos. Y esta es la gráfica que os he comentado antes, y por eso de ahí nuestro especial interés en el estudio de los fibroblastos, es que son estas células naranjas que, como podéis ver, están contribuyendo a casi todas las características esenciales para el desarrollo de un tumor, lo que los hace realmente interesantes como una posible terapia, de la misma forma que he hablado de los vasos sanguíneos o de las células inmunes. ¿Cómo hacen esto los fibroblastos? Pues, como he comentado, están corrompidos y hacen todo lo que hacen de manera normal, pero multiplicado por 10 o por 1000. Si los fibroblastos normales son capaces de generar señales de señalización, pues generan muchas más, y eso puede contribuir al crecimiento de las células tumorales. Pueden recibir factores que les dicen crece más, o incluso muévete más, muévete más. Además, los fibroblastos, como he dicho, generan cemento en un tejido. Pues en un cáncer lo generan mucho más, y de hecho son los principales causantes de que ese endurecimiento característico que puede haber asociado a muchos tumores, ¿no? Es el principal signo de diagnóstico en algunos tumores, que te notas un bulto, ¿no? Pues ese bulto es principalmente consecuencia de unos fibroblastos activados que están generando mucho cemento y el endurecimiento del tejido. Y además no solo generan más cemento, pero son capaces de lo que llamamos remodelarlo y generar en ese cemento también como túneles, ser capaces de moverse muy rápido sobre ellos y generar túneles que pueden ser luego utilizados por las células cancerígenas para moverse sobre esa matriz endurecida e invadir otros tejidos. Estas son las funciones que están muy bien caracterizadas por los fibroblastos. Yo he contribuido a la caracterización de algunas de ellas, pero luego hay otras funciones que
están emergiendo, que creemos que pueden estar haciendo los fibroblastos y que estamos empezando a obtener evidencia sobre ellos. Y una de ellas es, como os he comentado, esa capacidad o esas características esenciales de los tumores en torno a los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, mucho más vasos sanguíneos, forma caótica, que pierden que no están bien cerrados y que pierden un poco, y entonces pueden incluso ser importantes para la penetrancia de esos fármacos, los fibroblastos. Y por otra, son capaces de participar en esa inmunosupresión, en la supresión inmune asociada a cáncer, que es simplemente que las células inmunes no son capaces de reconocer el cáncer. Y los fibroblastos tenemos indicios de que también pueden estar participando en ello, ¿no? Pero lo que ocurre es que esto es una idea genial, pero sin embargo, al contrario que para inmunoterapia o terapias antiangiogénicas, para terapias de fibroblastos, aún no hemos sido capaces de inactivarlos, de quitarlos, etc. Y eso es esencialmente muchos de los oportunidades y obstáculos que estamos tratando de afrontar en mi investigación, ¿no? Uno de los principales de ellos es que identificar fibroblastos malos o corruptos es muy difícil de fibroblastos normales, ¿eh? Entonces nosotros queremos identificarlos especialmente a los malos y ser capaces de modularlos a modo de terapia. Luego otra cosa es que necesitamos identificar especialmente a los malos porque hemos visto que en modelos de ratón quitar todos los fibroblastos, si somos capaces de, en cierta forma, de hacer como las terapias antiangiogénicas de los vasos sanguíneos, de modularlos, pues es contraproducente. Se generan incluso, de nuevo, de tumores mucho más agresivos. Necesitamos identificar a esos fibroblastos más agresivos y dirigir las terapias contra ellos, quizás encontrando el contexto ideal para hacerlo. Y una de las otras ideas en las que estamos tratando es que, bueno, igual si somos capaces de modular los fibroblastos, pues genial, pero al final no creo que suponga una cura completa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el cáncer seguramente encuentre estrategias alternativas o sea capaz de seguir creciendo, aunque sea de manera más lenta, aún si somos capaces de atacar a esos fibroblastos, ¿no? Entonces ahí es donde nos centramos, ¿no? En entender mejor cómo emergen y cómo se comportan los fibroblastos y sobre todo en contextos donde a la vez los fibroblastos, el cáncer está siendo atacado, ¿no? Y eso es, como decía, lo que estamos tratando de descifrar, ¿no? Es el código corruptor del cáncer específicamente en fibroblastos. Aquí tenemos un fibroblasto normal, el cáncer emerge y empieza a hablar algún idioma raro con los fibroblastos normales y les va a corromper. Los fibroblastos también van a hablar su idioma con el cáncer y va a alterar su comportamiento, va a promover comportamientos más agresivos y al final lo que conseguimos es eso, la aparición de esos fibroblastos más agresivos que lo que hacen es alterar la arquitectura del tumor, va a generar un caos en el tejido y al final lo que va a conllevar es sobre todo que se generen esos tumores más agresivos. Entonces ahí es donde nos centramos nosotros en descifrar este código corruptor del cáncer hacia los fibroblastos. Tenemos ya indicios sobre algunas señales que puede estar ejerciendo el tumor o algunos aspectos claves de los fibroblastos que están participando en el tumor y lo que queremos es utilizar ese conocimiento para generar nuevas terapias, ¿no? Esencialmente estamos actuando como algún tipo de espía tratando de descifrar ese código. Para ello, pues nada, esto es simplemente recordar, utilizamos más o menos las técnicas que he mencionado antes, obviamente incluyendo fibroblastos o analizando el comportamiento de los fibroblastos y haciendo análisis exhaustivos de qué los diferencia de los fibroblastos normales, cambiando esas ruedas, esos motores y entender cuál puede ser el aspecto clave que si lo modulamos puede inactivar un fibroblasto y puede ser beneficioso para una terapia. Y aquí es donde nos estamos centrando,
creemos que un fibroblasto va a ser clave para poder identificar o entender esos pacientes, por qué esos pacientes que deberían de responder a terapias no responden, ¿no? Entonces proponemos que la identificación de fibroblastos agresivos puede ser importante para responder, para entender por qué esos pacientes no responden, y además te puede dar información sobre qué les puedes hacer a esos pacientes, qué terapia cómo les puedes cambiar la terapia para que respondan, ¿no? Y ya casi para acabar, estos son los principales desafíos que estamos afrontando en ese proyecto, ¿no? Cómo participan los fibroblastos en esa resistencia a terapias, a inmunoterapia, quimioterapia o a terapia dirigida. Somos capaces de identificar y modular selectivamente esos fibroblastos. Vamos a poder generar terapias ante los fibroblastos que mejoren estas terapias ya establecidas y sobre todo estudiando, como he comentado, revertir esa corrupción de los fibroblastos. En ese sentido, lo estamos estudiando en los tres principales conceptos, ¿no? en los tratamientos en cáncer de colon, como puede ser la quimioterapia. En ese sentido, nuestra idea es que los fibroblastos participan en esa generación de vasculatura aberrante que está afectando a la penetración de la quimioterapia, de los fármacos, y de ahí que no tenga tanto efecto o que se desarrolle quimioterapia. Hemos generado, como hemos dicho, con bioingenieros, modelos para tratar de modelar este tipo de arquitectura en un sistema más controlado en el laboratorio, donde aquí veis en verde las células que son de la vasculatura, y si ponemos fibroblastos que son normales, y sin embargo si ponemos fibroblastos que están activados, fibroblastos agresivos, esa vasculatura se corrompe y empiezan a ser más leaky, que empiezan a perder el contenido de los vasos, ¿no? Entonces nuestra teoría es que, bueno, nosotros, al menos en el laboratorio, somos capaces de pasar de aquí a aquí, de nuevo cambiando ruedas, cambiando motores, y lo que estamos tratando ahora de identificar es un fármaco que nos permita hacerlo en un paciente, o al menos, por lo menos, empezando en modelos animales, y cómo la modulación de los fibroblastos va a generar vasos sanguíneos más normales, donde la quimioterapia va a ser más efectiva. Así, de manera muy resumida. Estamos haciendo de la misma forma una hipótesis bastante similar, pero en un contexto terapéutico de terapia dirigida, donde en cáncer de colon existe un fármaco para una mutación que funciona muy bien en pacientes y que deja de funcionar. Y en este caso, lo que nosotros creemos que está ocurriendo es que los fibroblastos son capaces de generar señales, como ya he dicho, de manera muy abundante, que lo que hacen es esquivar el tratamiento, ¿eh? Y de entonces lo que proponemos, y tenemos datos también que apoyan esta hipótesis, es que vamos a ser capaces de modular a estos fibroblastos malos, estos fibroblastos agresivos, y ya la célula no va a ser capaz de esquivar el tratamiento y el tratamiento va a ser más eficaz. Y por último está en la inmunoterapia, donde la idea es más o menos igual. Tenemos ideas o datos que postulan que los fibroblastos agresivos son capaces de entorpecer el reclutamiento de las células inmunes al tumor, y de ahí que la inmunoterapia no tenga efectividad, y si los modulamos se va a abrir todas esas barreras, las células inmunes van a poder llegar y van a poder tener más efecto. Y lo que hace interesante nuestro proyecto es que todos estos procesos que he comentado pueden estar reguladas por un regulador crítico en los fibroblastos. Lo que estamos tratando de entender es cómo vamos a poder ser capaces con un fármaco de modular ese factor que ya hemos identificado y que participa en todos estos procesos y que sea efectivo y viable en pacientes. Estos son esencialmente todos los avances que esperamos obtener a nivel de entendimiento, ¿no? Qué está ocurriendo en esos pacientes que no responden, si está esa resistencia asociada a los fibroblastos, y tratar de identificar vulnerabilidades. Esperamos que esto pueda llegar a informar a los clínicos para ser capaces de identificar esos pacientes que no van a responder y ofrecerles tratamientos alternativos, y sobre todo a ver si podemos encontrar un nuevo fármaco
que sea capaz de modular a los fibroblastos agresivos de manera específica y que esos pacientes que no responden empiecen a responder. Hasta ahí quería comentaros. Ahora simplemente hacer un poco de promoción, ¿no? de esta beca que me acaban de conceder, que es una beca europea de mucho prestigio, donde se nos ha concedido 2 millones de euros a 5 años para desarrollar este proyecto o esta idea de proyecto que os acabo de decir. Son, como digo, muy competitivos, ambiciosos y tienen que ser rupturistas, tienen que generar un conocimiento nuevo muy importante y obviamente solo se lo dan a líderes que han demostrado una capacidad para desarrollar este tipo de proyectos. En nuestro caso lo que proponemos son avances muy innovadores, ¿no? Con muchos desafíos, muchos riesgos, pero que si funcionan esas terapias anti-CAF o anti-CAFing que llamo, van a suponer un avance espectacular en el tratamiento y en el diagnóstico de los pacientes. Y obviamente a mí, a manera personal, y sobre todo al IBITEC, nos ha supuesto, como son tan difíciles de conseguir, pues obviamente un prestigio y un liderazgo, ¿no? Con este dinero, que es muy importante, casi multiplica por 10 lo que solemos obtener a nivel nacional, se me va a permitir construir un equipo internacional y puntero con gente muy experta para poder desarrollarlo. Vamos a ser capaces de atraer talento a la región y vamos a desarrollar tecnología puntera y recursos para poderlo desarrollar, que creemos que va a ser muy importante y que bueno, van a poder en cierta forma contribuir a poner en el mapa un poco a nuestra región a nivel nacional y sobre todo europeo con este tipo de avances. Y esto era todo lo que tenía preparado y nada, muchas gracias por vuestra atención y ya discutimos. Me habéis dejado seco. Pues muchas gracias, doctor Fernando Calvo, por esta magnífica conferencia y la verdad es que no esperábamos menos de usted. Y lo único que le pedimos es que este proyecto de los 2 millones de euros, pues que lo trabajen mucho y muy bien, porque la sociedad necesitamos investigadores como ustedes. Así que adelante. Muchas gracias. Y ahora la palabra la tiene el público. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber en este nuevo proyecto, en este proyecto de prestigio, bueno, al menos europeo, no sé si universal, ¿qué tiempo prevén que les va a llevar? Una cosa estimativa nada más, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no, el proyecto, la financiación es para usar durante 5 años, ¿no? Hay que comentar que muchas de las cosas que esperamos no son a tan corto plazo, ¿eh? Nosotros, nuestro principal meta es, sobre todo a nivel de entendimiento, de poder informar mira, esto funciona, vamos a tratar de desarrollar medicamentos o pruebas diagnósticas que puedan ser de utilidad. Ahí ya se escapa bastante de mi ámbito. Yo, no, como digo, no soy oncólogo, no soy clínico, no realizo estudios clínicos, pero sí que colaboro con ellos y entonces ahí sí que va a tener que tener un plazo de validación, que es muy importante, de que pues, si vamos a sistemas más complejos o que vamos a pacientes, de que va a funcionar. Entonces, obviamente hay que tener los pies en la tierra y esto va a llevar su tiempo. Dos cuestiones. ¿Qué parte de los tumores se deben a la genética y qué parte a la epigenética? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se puede cortar la metástasis, que es lo grave de los tumores? ¿Cómo se expanden en otras partes del cuerpo? Sí, ahí no entré en detalle. Hay un componente genético, hay algunas características de ciertos individuos que los hacen mucho más susceptibles a los tumores, y eso principalmente está asociado a que tienen defectos en la reparación de ese daño ADN que he comentado, que es la principal causa, ¿no?
las células normales son capaces de responder a estos insultos o corruptores, el rayo UVA o carcinógenos, y reparar los daños que eso le supone, ¿no? Si una célula, porque tienes alguna condición hereditaria, no es capaz de reparar daños de manera tan eficiente, vas a ser mucho más susceptible al desarrollo de ciertos tipos de tumores. Por ejemplo, ahí entramos por ejemplo, hay unas mutaciones en el gen de BRCA que te hacen más susceptible a desarrollar cáncer de mama y de ovarios, y que incluso se están utilizando ya de manera prognóstica para diagnosticar a posibles mujeres que vayan a desarrollar la enfermedad. Luego, la segunda cuestión que comentas es el aspecto clave. Hasta mi conocimiento no se ha podido desarrollar aún terapias que, digamos, antimetastáticas, que frenen el desarrollo de la enfermedad o su diseminación por el cáncer. Ahí entran muchos problemas, digamos, quizás tecnológicos. Y es que muchas de las cosas que hacemos se trata de modelar lo que ocurre en un laboratorio, y modelar el proceso de metástasis es especialmente complejo porque es un proceso que lleva mucho tiempo de manera general, es un proceso muy ineficiente, igual necesitas que, no sé, voy a poner un número absurdo, 1.000.000.000 de células metastaticen para que solo una sea capaz de hacerlo de manera exitosa. Y además, pues es un proceso multiorgánico muy, muy complejo. Entonces, ahí el conocimiento aún no ha llegado para bloquear ese proceso de metástasis. Lo que se hace es, lo que se está tratando de identificar, y en muchos de estos tratamientos que he comentado de terapias dirigidas e inmunoterapias, se utilizan principalmente en contextos de pacientes que ya han metastatizado. Si no, normalmente se utilizan otros procedimientos. Y es ahí donde comento que hay tasas de éxito importantes en ciertos tumores y se pueden realizar, pero bueno, es un tema bastante complejo como para discutir en este momento. Sí. Supongamos que una persona le diagnostica un tumor cancerígeno y tiene la oportunidad de tener un tratamiento o de extirparle el tumor. En tal caso que tuvieran que extirparle el tumor, las células cancerígenas se reproducen a una velocidad vertiginosa. Entonces sería mejor no extirparlo y poner un tratamiento de quimioterapia o cualquier otro tipo de tratamiento que no fuera quirúrgico, o sea, que no fuera extirparle el tumor. Ahí la opinión que pueda tener el oncólogo va a ser la mejor. Yo, según mi entendimiento, depende mucho del tipo de tumor que tengas y de dónde está localizado, pero por regla general, lo más aconsejable, si se puede hacer, es siempre cirugía. Es el tratamiento ideal. Lo que se puede hacer, normalmente se hace, a veces se dan tratamientos antes de la cirugía para, en cierta forma, contener un poco el tumor y que la operación salga de manera más exitosa, o sea, más sencilla. O se puede dar también, como he comentado antes, después de la operación para tratar de por si acaso. Es un por si acaso. Pero eso es como lo entiendo yo. Según el tipo de tumor, en qué órgano, la práctica clínica va a variar mucho. Entonces ahí yo lo que siempre aconsejo es que los oncólogos están muy, muy al día a saber cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, y seguramente le den mejor información. Seguramente es difícil extirpar un tumor cancerígeno porque si toca una célula que no lo es, se desarrolla por todo el cuerpo. No hay posibilidad. Ese no es el problema. El problema puede ser que es a veces muy complicado, según qué tipo de tumores, hasta dónde hay que, digamos, cortar, ¿no? ¿Es esto tumor? Esto no. Entonces, o hay tumores en los que es muy complicado, digamos, extirpar,
porque son vitales, ¿no? Entonces ahí es cuando entran otros tipos de tratamiento, pero por regla general sí, la cirugía es lo más ideal. Gracias. Hola Fernando, muchas gracias por lo que nos has contado. Te quería preguntar si su grupo de la IBITEC se relaciona con médicos que tratan a gente con cáncer. Si os juntáis cada cuánto tiempo, cada mes, cada 6 meses. Sí, sí. Yo lo que comenté ahí, yo tengo mucha interacción con principalmente 2 oncólogos en el hospital que tratan a pacientes de manera rutinaria y con ellos, de hecho, tenemos un grupo de trabajo donde nos reunimos una vez al mes. Principalmente, obviamente aquí al final no puedes abarcarlo todo y nos hemos centrado en 2 tipos de cáncer, que es el cáncer de colon y el cáncer de vejiga, por distintas razones, y son con los oncólogos con los que tratamos principalmente. Pero no solo oncólogos, el grupo de trabajo también incluye los patólogos, que son los que al final evalúan los tejidos que se sustraen, y son casi los que te diagnostican, con los cirujanos, especialistas, etcétera. Hola, gracias Fernando por la conferencia que nos has dado. Tengo algunas dudas. El comportamiento de los fibroblastos que has hablado, el microambiente que crean, ¿es en los 200 tipos de cánceres el mismo y en todas las personas que tienen cánceres, si es el comportamiento igual? Y luego, por ejemplo, ahora se habla mucho de farmacogenómica, ¿no? ¿Podría la farmacogenómica controlar de alguna manera el comportamiento de rechazo o no rechazo de un paciente ante un tratamiento quimioterápico, ¿no? Y luego la tercera cuestión que me viene así en la cabeza es, si dices que si no se puede actuar en la metástasis actualmente, los antecedentes de la vacuna basada en leucocitos, en macrófagos, ¿no?, que se comportan bien en modelos murinos, parece ser, ¿cómo se hace? ¿Antes de metástasis o después de una metástasis? Cuando se origina el cáncer. Esas son mis dudas. Gracias. Sí, sí, empiezo. Sí, no. Una de las cosas que he comentado de tu primera pregunta de si todos los fibroblastos de cáncer son iguales, no, ya he comentado que los fibroblastos son los principales determinantes de la arquitectura y de la forma y función que tienen los distintos tipos de tejidos. Entonces, va a haber siempre un componente de, digamos, de dónde surgen esos fibroblastos asociados a cáncer, que va a determinar mucho de su comportamiento. No va a ser un fibroblasto que en origen tenía que generar, digamos, la estructura de un páncreas, que la de un fibroblasto que está en una mama, ¿no? Tienen unas funciones originales un poco distintas, y cuando se activan no van a ser completamente iguales. Aún así, sí que hay que comentar que, digamos, que la respuesta de activación o la respuesta que puedan tener a un tumor en muchos casos converge y van a tener muchas características que van a ser comunes, independientemente del tejido origen. En cuanto a la farmacogenómica, no sé exactamente a qué te refieres. ¿No? Les hacen pruebas genéticas para ver si van a rechazar un tratamiento determinado o no, porque depende evidentemente de la persona en sí, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo que he comentado de terapia dirigida. No tanto en quimioterapia, donde ahí entran unos aspectos en los que yo no soy experto esencialmente estado de salud, y, etcétera, o cómo te puede sentar esto y aquello, pero sí que en la terapia dirigida lo que te hacen es un análisis, digamos, genómico, para identificar si tienes una de esas mutaciones para la que hay un fármaco. Y si la tienes, te dan esa terapia específica. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta más? Pues
vacuna contra el cáncer, ¿te refieres al nuevo estudio que ha habido? Ah, vale, sí, sí. Sí, sí, no, he comentado que en metástasis, muchas de estas terapias que he comentado se dan en pacientes que ya tienen enfermedad avanzada, que ya han metastatizado. Y lo que tú comentas son distintas adaptaciones que hay a inmunoterapia. El concepto es el mismo, es tratar de que esas células inmunes que no son capaces de reconocer al tumor lo empiecen a reconocer. Esto se puede hacer mediante fármacos normales, tomándote pastillas o una inyección, introduciendo componentes que son capaces de reactivar a estos fibroblastos. En algunos pacientes funciona, en otros no. Entonces se están viendo otras alternativas donde lo que se trata de hacer es inyectar células inmunes que sabemos que funcionan y simplemente lo que hacemos es extraerlas de un paciente, expandirlas in vitro, generar muchos soldados y luego volverlos a introducir dentro de un paciente. Y eso es una terapia que se está utilizando, se llama CAR-T, donde simplemente tú lo que haces es modular los linfocitos del propio paciente, te lo tienen que sacar al mismo paciente, y entrenarlos in vitro y volverlos a introducir. Esa es otra. Pero ahora recientemente lo que es lo que me estaba despistando un poco, es el concepto de vacuna en cáncer, que puede ser un poco confuso, porque sí que ha habido un estudio reciente que se ha publicado donde se demuestra que una vacuna contra el cáncer funciona. Pero no es una vacuna al uso como podemos conocer todos, donde una vacuna de la gripe te la das y no tienes gripe. Es una vacuna que esencialmente lo que hace es tratar de estudiar, y esto tiene que ser para cada paciente individual, de manera individualizada, cuáles son de tu tumor esas señales que son identificadas, que pueden ser identificadas por el sistema inmune, y lo que hacen es, con una vacuna, siguiendo una vacuna estilo COVID, es inyectártelo de tal manera que tus células generen muchas más. Y entonces lo que hacen es que el sistema inmune sale reforzado sin necesidad de expandirlo, digamos, o entrenarlo en el laboratorio. Creo que sí que utilizan la misma tecnología de las vacunas COVID, pero bueno, no sé tan en detalle, ahí no me mojo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces despedimos al público que nos sigue virtualmente. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí, y con respecto al Instituto de Física de Cantabria, pues sentimos que el broche de oro de don Fernando Calvo ahora le ha dado magníficamente bien, y nos despedimos del Instituto de Física de Cantabria hasta septiembre, que estamos deseando que llegue. Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto.